Hola, muy buenos días. Qué alegría el poder estar aquí presente nuevamente en este ministerio radial Radio Enciende una Luz, que es transmitido por vía satelital a más de 117 países. Es como siempre una gran bendición el compartir tu programa La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración. Tu amiga y servidora Amparo Walsh te da las gracias nuevamente por tu apoyo a lo que Dios nos ha encomendado de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Espero que en este día te vayas a gozar así como me he gozado yo al estar preparando este estudio, y te recuerdo que te puedes poner en contacto con nosotros en nuestras páginas de Facebook, como La Tacita del Alfarero, Radio Enciende una Luz, y también por medio de WhatsApp al número de teléfono 619-646-9641, o nos puedes llamar al número de teléfono 521-811-4864-740. Este último es en México. Y también gracias porque te puedes comunicar con nosotros por medio de la aplicación en TuneIn, que puedes bajar en tu celular, o puedes simplemente marcar a un número de teléfono que es el 701-719-6377. Ese es solamente para las personas que viven en los Estados Unidos. Puedes marcar a ese número y puedes escuchar esta emisora. Así es que gózate, porque sabemos que la tecnología es de bendición para nuestras vidas, y sabemos que Dios siempre usa todas las cosas para bien. Así es que muchísimas gracias. Como dije anteriormente, no me canso de darle gracias a Dios por permitirme nuevamente aquí transmitir desde el bello estado de Utah, en la ciudad de Salt Lake City. Ahorita estamos con un calorcito agradable, estamos aquí en casa, pero sabemos que es bueno, los calores son buenos porque nos ayuda la vitamina D que necesitamos diariamente. Así es que en esta mañana prepárate, porque tenemos un tema muy interesante. El tema es ayúdame que yo me ayudaré, y existe un dicho mexicano que dice ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Nada que ver con la palabra de Dios, pero es un dicho, y el propósito de esta programación es el que nosotros como creyentes, ¿no? Podamos ayudar a aquellos que están en la oscuridad, como lo estuviste tú, como lo estuve yo, ¿no? En un tiempo, para que ellos mismos se puedan ayudar y puedan escudriñar las escrituras y puedan entender que Dios en su gran misericordia los ha redimido, que Dios les ha dado un poder y una autoridad como hijos de Dios, y que sabemos, ¿verdad?, que nuestras luchas no son carnales, sino espirituales. Entonces, cuando nosotros ayudamos a esas personas, y es el propósito de este ministerio, ellos mismos se pueden ayudar escudriñando las escrituras, orando, pidiéndole a Dios que les abra el entendimiento, que les dé la sabiduría. Por eso dice: aquel que esté falto de sabiduría, pídala. Así es que ese es nuestro propósito. Por eso esta mañana voy a hablar acerca de eso. Es un tema muy interesante, ¿no? Vamos a usar algunos versículos bíblicos que nos van a respaldar en todo esto para ver cómo podemos ayudarles, ¿no? Entonces, espero que estés listo, lista, con esa rica tacita de café, té o lo que suelas tomar, y con tu libretita. Es bien importante que apunte los versículos bíblicos para que más tarde puedas escudriñar. ¿Y sabes cuál es lo más maravilloso de todo? Que el Espíritu Santo te va a hablar a ti de acuerdo al nivel donde tú estás, ahí donde tú, como tú eres, ¿no? Yo soy muy diferente a ti, cada persona somos diferentes, tenemos una huella digital que nos identifica individualmente a cada uno de nosotros. Entonces, Dios en su misericordia nos otorgó al Espíritu Santo
para tratar con nosotros conforme somos, ¿me entiendes? Como somos, nuestro carácter, como es nuestro estilo. Entonces, por eso es importante que guardes esos versículos y que más tarde los escudriñes para que dejes que el Espíritu Santo te hable a ti personalmente. Y eso es lo más maravilloso de todo, ¿no? Que tenemos un consolador. Y aunque no entendamos la palabra en el momento de leerla, Él la va a caer como una semilla y a su tiempo va a dar el fruto. Ese es lo bueno de la palabra. O sea, no es como cuando te pones un vestido nuevo, ¿no? Y que lo luces y ya te olvidas de ese vestido. No, la palabra la lees y se queda. Dice que la palabra no regresa vacía. Va y hace para lo que fue diseñada. Entonces, cuando tú lees la palabra y la escudriña, se queda en tu corazón. Y al tiempo que se fermente esa semilla va a dar el fruto. Así es que gózate porque la palabra es vida. Es vida. Así es que en esta mañana pues vamos a entrar en este tema. Ayúdame que yo me ayudaré, Señor, en esta mañana. Pues estamos bien agradecidos, ¿no? No existen palabras para agradecerte lo maravilloso que eres, lo grande que has sido con nosotros, que nos has redimido, que nos has perdonado, que nos has puesto en lugares estratégicos para poder recibir todos esos tesoros escondidos que existen en tu palabra, para que al tiempo preciso, Señor, nosotros disfrutemos las grandezas. Hay en nosotros una salvación, hay un poder, hay una autoridad por medio de la verdad que nos hace libres, Señor. Así es que en esta mañana, Señor, que esa palabra pueda fluir como un bálsamo de tu amor, Señor, para lo que fue diseñada y fue diseñada para que nosotros vivamos en armonía, vivamos en paz y sobre todo podamos disfrutar las promesas divinas que hay en nosotros. En este momento me niego a mí misma para que tu palabra pueda ser ministrada conforme al propósito que fue dada en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, pues vámonos a ir a una escritura. Y esa escritura nosotros la podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas. Vámonos, es un libro que solamente tiene un capítulo y vamos a desglosar ese capítulo, ¿no? Que se encuentra en Judas y vamos a darle lectura, ¿no? Recuerden que nosotros como proveedores de la palabra tenemos un compromiso con Dios. Y el compromiso es el hacer discípulos, ¿no? Lo dice el libro de Mateo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Nuestro compromiso es ser discípulos, el enseñarles, el guiarlos, ¿no? No hemos confundido, mira, de esto vamos a hablar hoy. Hemos confundido la palabra y pensamos que nosotros fuimos los autores de ella y no es así. La palabra no se hizo para lucro, la palabra no se hizo para que tú tomes ventaja de la necesidad de los demás. La palabra de Dios fue expuesta para que nosotros podamos vivir en una libertad, ¿verdad? Pero el otro día estaba dialogando con una persona y estábamos hablando cómo a veces pensamos que nosotros somos los autores de la palabra y no es así. Nosotros solamente somos imitadores de Cristo. Es todo lo que somos, imitadores de Él, y Él hizo lo mejor. No seamos imitadores de hombres, seamos imitadores de Cristo. Entonces, nuestra obligación como creyentes, como servidores de Dios, como hijos de Dios, como amigos de Dios, es ayudar a aquel que tiene necesidad. Por eso es este título, ayúdame que yo me ayudaré. Cuando tú ayudas a una persona bien y la guías bien, tú sabes ciertamente que Dios va a compensar, porque nada se mueve sin la voluntad de Dios. Dios nos va a pagar conforme a nuestras obras. Así es que vámonos al libro de Judas, porque luego me agarro hablando, ¿no? Y tengo un horario y tengo que cumplir con él. Y dice así, comenzamos desde el número 2, Judas 2, y dice: deseo que Dios los trate con mucha compasión y con abundante paz y amor. Y en ese versículo, Judas, y sabemos, ¿no?, que él era hermano de Santiago, sabemos que Dios, él había vivido conforme a lo que Dios, existe un Judas Iscariote y Judas
ateo, ¿no? Entonces Iscariote fue el que traicionó a Jesús, pero Judas Tadeo fue uno de los discípulos de Dios, era un servidor de Jesucristo y era hermano de Santiago, ¿no? Entonces él vivió a un lado de Jesús y él sabía, en él remó la palabra y entendió lo que era la compasión. Entonces él, por medio de este libro, nos está enseñando, nos está ayudando para que nosotros nos podamos ayudar a nosotros mismos, ¿no? Ahora en el mundo secular se usan muchos programas, ¿no? Que te vamos a ayudar y que te vamos aquí, pero lo único que hace el cambio, y déjame te digo, el único que hace el cambio es Dios. Él es el único que puede venir a tu corazón. Él es el único que puede venir a cambiar tu entorno. Él es el único que puede bendecirte. ¿Por qué? Porque Él fue el que te diseñó y Él conoce cada cosa de tu cuerpo, de tu mente, de tu alma. Así es que Él saluda, ¿no? Hace una salutación. Deseo que Dios los trate con mucha compasión y con abundancia de paz y de amor. Qué bonito, ¿no? Cuando tenemos esa relación con Dios, y yo te puedo decir en esta mañana, yo deseo que Dios tenga compasión de ti, yo deseo que Dios que tú tengas la abundancia de paz y de amor, porque conozco ese carácter de Dios porque lo he vivido. Entonces yo te puedo decir, te puedo ayudar a entender, ¿no? Y mucha gente dice, no, pues es que tú no estás pasando por la situación que yo estoy viviendo. No, claro que no, porque yo tengo mis propios afanes, yo tengo mis propias cosas, pero sé, ¿no? Que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque su paz, su amor, su compasión está en mí, porque Él mora en mí. Entonces, esta salutación a mí me bendice porque a pesar de que ellos vieron, ¿no? Cuando Jesucristo ascendió al cielo y se quedaron de repente solos, o sea, sin esa cobertura, sin esa protección física, no, ellos pudieron darse cuenta que en ellos existía la compasión, la paz y el amor que Jesucristo había derramado sobre sus vidas. Cuando tú vienes a recibir a Cristo en tu corazón, todas esas cosas descienden sobre ti. Entonces dices tú, wow, qué tremendo, ¿no? Que Dios nos da la seguridad y nos llena de alegría y nos da esa paz, que nos da la confianza que Él está con nosotros por medio del poder del Espíritu Santo, que nos llena de esperanza. Eso nos dice en Romanos 15:13. O sea, hay una esperanza en nosotros y podemos ser ayudadores, podemos ser mentores de aquellos que necesitan, que apenas van caminando como bebés, ¿no? Y que no saben todavía escudriñar las Escrituras, y Dios nos llamó para ser de bendición y no para ser de maldición, para que la misma manera que los ángeles hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios, o sea, cuando alguien viene a Dios, los ángeles se llenan de alegría. Dice que ellos aún anhelan saber lo que nosotros sabemos, ¿no? Entonces los ángeles se gozan, se ponen de fiesta cuando alguien viene y pone su confianza en Dios. Eso lo dice en Lucas 15:10. Cuando nosotros encaminamos a esas personas por esa buena manera de vivir, por ese bien decir, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos dar ese tipo de salutación, ¿no? No una salutación de amargura, sino una salutación conforme a lo que estamos viviendo, ¿no? Es tan tremendo cómo puedes discernir, ¿no? Cuando una persona tiene dolor, cuando una persona está enferma, se refleja en su rostro. Y te recuerdo, ¿no? Que los ojos son la ventana del alma. No sé si a ti te han dicho alguna vez qué bonito te veían tus ojos, qué bonitos ojos tienes, ¿no? Pero no es eso, eso es lo que está dentro de ti, es la lámpara que ilumina a los demás, porque somos luz en medio de la oscuridad, y eso es lo que Dios quiere que compartamos, ¿no? Para poder ayudar a los demás a entender que Dios no está en contra de nosotros, sino que Dios nos ha salvado. El compartir la salvación es recordar que tenemos
que aprender a defender la enseñanza que Él nos ha otorgado. Eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando venimos a Cristo es el defender. Mira lo que dice en el versículo 3 de ese mismo capítulo de Judas. Dice, amados hermanos en Cristo, dice. Hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. O sea, confirma que ya hemos sido salvos, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, dice. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Fíjate qué bonito lo que Dios hace en nosotros, ¿no? Nos ha dado... Somos escogidos por Dios porque dice en su palabra hay un versículo que dice porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Entonces tú eres una persona escogida. Entonces sabes que Dios está tratando contigo, pero tienes que pelear porque dice la palabra en el libro de los Efesios en el capítulo 6 del 10 en adelante que nuestras luchas no son carnales, ¿no? Porque pues agarras una pistola y le das un balazo y lo matas. Nuestras luchas son espirituales, nuestras luchas no las vemos, pero las sentimos. O sea, están ahí presentes, son luchas espirituales donde constantemente estamos luchando con nuestra mente, donde constantemente tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento de espíritu para poder entender lo que viene de Él y lo que no viene de Él, y nos ha otorgado una armadura ahí en el mismo libro de los Efesios, porque tienes que entender que tu lucha, que tú cuando sales a una guerra. Entonces tienes que luchar, tienes que defender la enseñanza que Dios te ha dado. Se oyen, ¿no? Cosas tremendas ahora con que estamos viviendo en este mundo cibernético, ¿no? Que defienden, y tenemos que hablar a favor de esas personas que son viudas. Tenemos que defender los derechos de los huérfanos, tenemos que hablar en favor de ellos y hacerle justicia, defender a los pobres y a los humildes. Eso nos dice Proverbios 31, 8 y 9. Tenemos que hacer esto, tenemos que defender el evangelio aún con nuestra propia vida. De nuestros labios tiene que salir esa palabra, ¿verdad? Para que la gente pueda decir, bueno, esta persona está pasando por esta situación y mira cómo habla, con qué denuedo, con qué valentía defiende, con qué firmeza y seguridad declara esas cosas. Y cuando pasan los días te das cuenta que esa palabra remó en tu corazón y se convirtió en una realidad, porque la palabra no regresa, va y hace lo que tiene que decir, o sea, no regresa vacía. Tenemos que aprender a hacer lo bueno y a ayudar al que ha sido maltratado y traer justicia al huérfano y defender, ¿verdad? Aquellos, el hablar la verdad, el decir, ¿me entiendes? El decir, no, eso que estás haciendo no está bien, no va de acuerdo a lo que dice la palabra. No, pero es que a mí me enseñaron, pero ¿qué es lo que te enseña la palabra? El defender el evangelio. Ahora se para alguien en una tarima y dice una palabra y todos gritan amén y ni siquiera saben lo que están diciendo. Por eso es necesario que ayudemos para que nosotros podamos ser ayudados nosotros mismos, para que podamos entender lo que Dios nos ha dado. Él nos advierte que tenemos un poder por medio de la muerte de cruz. Y habrá personas que van a usar el nombre para hacer lucro de esas cosas. Y nos lo dice claramente Judas aquí, después de la salutación y de habernos dicho gloria a Dios. No, nos dice claramente en el 4, dice, estoy preocupado. O sea, estaba preocupado pero dice la palabra que todos los cansados y afligidos vengan a mí, pero en él había una preocupación, dice, pues hay algunos que se cuelan entre ustedes y que les han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos amó tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esta gente. O sea, está preocupado porque hay personas que lucran con el evangelio y te enseñan una doctrina equivocada. Entonces, en vez de mejorar tu vida, la empeoras. Porque estás creyendo y la palabra especifica claramente, maldito el hombre que confía en el hombre.
Ahorita estamos en tiempo de luchar, ya no, yo veo, ¿no? En lugares donde se juntan que ya no se ministra la sanidad, ya no se imponen manos, y dice la palabra que se debe de hacer, ya no se hablan, disculpen. Ya no se habla de la armadura de Dios, ya no se dice, ¿verdad?, que somos guerreros, ya no se hablan de esas cosas, ahora se hablan de puras cosas así como fantasías, ¿no? Parece un circo, y Jesucristo ministró su palabra con amor, con paciencia, se sentaba en las multitudes, él nunca pedía nada, él daba, porque la palabra dice es mejor dar que recibir. Él daba de lo que se le había sido dado, porque doy de gracia lo que de gracia se me ha sido dada. O sea, él no pedía, él no decía, ok, yo te voy a hablar de la palabra en esta mañana y te voy a decir cómo lo puedes dar, pero vas a tener que darme esto. No, él daba libremente. Él daba porque Él es dador de vida, pero en nosotros existe eso mismo, existe ese poder, existe esa autoridad de dar. Lo que de honra recibimos, de honra debemos de darlo. Por eso es necesario ayudar, para que esa gente se pueda ayudar a sí mismos. Entender que existe un adversario. Y ya la gente no nos dice existe un adversario. Pero qué peor adversario tenemos que a veces nosotros mismos, ¿no? Porque conocemos la verdad y nos da pereza espiritual el defender el evangelio. O sea, ya nos da una pereza, ¿no? Somos partícipes de mandar mensajitos donde son bromas o mensajitos de esto y del otro, pero se nos olvida hablar la verdad. Y dice, cuando tú conoces la verdad, pues la verdad te da una libertad. Tenemos que siempre ser hacedores y no solamente oidores de la palabra, que nosotros ya sabemos y tenemos que recordar que Dios nos sacó de una esclavitud, ¿verdad? Mira lo que dice el 5, aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles, dice Judas, aunque tú lo sabes, ya te está hablando a ti, me está hablando a mí, aunque tú ya lo sabes, quiero recordarte que Dios, después de sacarte, o sea, de Egipto, del pueblo de Israel, o sea, de la esclavitud, destruyó a los que no creen en Él. O sea, Dios te sacó y destruyó. O sea, ¿qué es lo que Dios destruyó? Destruyó la soberbia, destruyó el orgullo, la falta de perdón, el engaño, la confusión, la mentira. Cuando tú vienes a Cristo, todas esas cosas que tú vienes cargando, porque haz de cuenta que en ti existía otra persona, ¿no? La soberbia, y tú la venías cargando, la mentira, ¿no? La falta de perdón. Entonces dice que cuando tú fuiste libre de la esclavitud, Dios destruyó a todo lo que venía, lo que tú venías arrastrando. Fíjate qué tremendo cuando tú entiendes, ¿no? La autocompasión. Ay, eso a mí me tenía bien atada. Yo me sentía menos, siempre quería ser aceptada, pero gloria a Dios que es ese personaje. Ay, gracias Espíritu Santo. Ese personaje fue destruido en mi vida, ¿no? El quererte hacer víctima. El otro día una persona me dijo, tú eres víctima. Le digo, yo no, porque todos mis errores y todas mis cosas son como un escalón para seguir adelante, y yo soy más que victoriosa en Cristo Jesús. Yo mis derrotas las uso como escalones para poder salir adelante. Y eso es lo que tiene, por eso dice aquí que Dios destruyó a los que no creyeron en Él. Y la mentira no cree en Dios porque es mentira. La soberbia no cree en Dios porque Dios no está presente, entonces no creen, y eso es lo que Dios destruye en ti. Qué tremendo, ¿no? Cuando te das cuenta que vienes cargando, ¿no? Que vienes cargando la falta de perdón, ¿no? Es que me la hizo y me la va a tener que pagar. Imagínate en la falta de perdón todas las cosas que vienes cargando. Todos esos personajes, ¿no? Que vienes cargando, y vienes con unas cargas, pero Dios te ha
te recuerda que Él te ha hecho libre y que quitó todos esos personajes ficticios de tu vida para darte una libertad. Por eso dice, así, y vamos a seguir continuando en el libro de Judas, dice, así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. Y todos tus personajes ficticios, fíjate aquí, ay, gracias Señor, yo me gozo, de veras me gozo, porque cuando tú escudriñas las escrituras, cuando tú entras en un diálogo con Dios, cuando tú buscas, Dios te revela y te dice, mira, todos estos personajes andaban contigo a donde quiera que tú ibas, ¿no? Pero cuando tú me conociste y supiste que yo te iba a librar de todo eso, esos personajes fueron encadenados y fueron echados hasta el fondo de la oscuridad. Están encerrados en esos lugares oscuros hasta que no vengan al día de juicio y van a juzgar. Por ejemplo, espíritu de mentira, ¿no? A ver, tú qué le mencionaste, tú qué hiciste, ¿no? En la vida de Amparo. A ver, vamos a ver. A ver, tú, espíritu de rechazo, ¿qué fue por qué le decías que ella no servía para nada? ¿Por qué la acusabas? ¿Por qué la acosabas? ¿Por qué esa falta de perdón? ¿Por qué decías que ella no podía perdonar? O sea, van a ser juzgados. ¡Qué tremendo! Por eso es que nosotros tenemos que aprender a ayudar por medio del evangelio y enseñar a las personas para que ellos mismos se puedan ayudar escudriñando las escrituras. Para poder entender que el hombre, la naturaleza del que no conoce a Dios, es el que nosotros regresemos a ese lugar donde estábamos en la oscuridad y que vayamos a lo profundo de la oscuridad y agarremos esos personajes ficticios que lo único que querían hacer es destruir nuestras vidas y se paran en una tarima y dicen es que tú tienes que hacer esto y no es así. Dios te ha dado una libertad, Dios te ha puesto en esos lugares estratégicos. Dios te rechaza, ¿no? Rechaza todas esas cosas que no vienen y te recuerdo que Dios lo único que rechaza, son las acciones negativas, porque eso te separan de Dios. Esas acciones negativas que a veces nos separan de Dios porque no nos dejan crecer. Y mira lo que dice el 7. Algo parecido le sucedió a los que vivían en Sodoma y Gomorra y en las ciudades cercanas. Los que vivían ahí pecaron y practicaron todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Por eso Dios los castigó y los arrojó al fuego que nunca se apaga, para que sufran ahí, que esto sirva de advertencia para todos nosotros. O sea, muy pocas veces se habla de que existe un lago de fuego, o sea que lo vemos en películas, el infierno, el lago de fuego, pero es una realidad. Eso fue creado para los ángeles caídos, no para la creación de Dios. Pero cuando nosotros cargamos esos personajes ficticios, somos partícipes, ¿no? Y ese es el propósito. Por eso dice aquí, Judas dice claramente que hay personas que se colaron, ¿no? O sea, son engañadores, andan entre nosotros para que nosotros vayamos a esos lugares oscuros y volvamos a tomar esos personajes ficticios que vienen en los engaños y constantemente nos están diciendo que no servimos para nada, que vamos a vivir en miseria, que somos unos pecadores, que ahora sí nos sentimos muy santos, pero que Dios no se olvida. O sea, son todas esas cosas que nos roban nuestra relación con Dios y nos apartamos por medio de la preocupación, ¿no? Por eso nos dice claramente, todos aquellos que estén cansados y afligidos, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¡Ay, gracias, Señor! Gracias porque nos traes a memoria tu palabra y podemos reconocer que en ti no existen esas cosas, que hemos sido liberados.
Y cuando tú escuchas estas palabras, penetran en tu corazón y en el momento preciso las vas a empezar a poner en práctica y vas a empezar a ayudarte a ti mismo, a ti misma. No vas a decir, no, yo soy redimida, yo he sido comprada con precio de sangre, he sido lavada desde la cabeza hasta la planta de los pies, he sido redimida, no hay nada que me acusa, no hay nada, aún lo más tremendo de mi vida ha sido lavado, ha sido, o sea, he sido despojada, las cadenas que me tenían oprimida ya han sido rotas. Y empiezas a ayudarte cuando empiezas a leer, ¿no? Cuando empiezas a ver esa salutación, ¿no? Tan grande que dice deseo. O sea, cuando de tus labios, ¿no? Cuando tú entiendes lo que Dios te ha dado, entonces tú vas a decir deseo. Yo deseo que tú, dice, vivas con compasión, con esa abundancia de paz y de amor. Aquellas personas que en un día levantaron una acusación en contra tuya. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque ese personaje ficticio no existe en tu vida, ¿no? Hay las películas, dice, cualquier persona, son personajes ficticios, dice, y cualquiera, ¿cómo dice? Cualquiera cosa que sea real es pura coincidencia, ¿no? O sea, es mentira. Son personajes que el enemigo levanta para que nosotros nos creamos esas cosas. Anoche estuve ministrando a una persona y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Gloria a Dios porque estás pasando por esa situación. Me dijo, ¿cómo que gloria a Dios? O sea, ¿cómo? Ya vas a empezar con tus cosas. O sea, ¿cómo que gloria a Dios? Le digo, sí, le digo, porque lo que tienes ahorita lo puedes usar para bien. Porque todas las cosas obran para bien, dice. Porque cosas que oídos no oyeron ni ojos vieron, son las que Dios tiene preparados para aquellos que le aman. O sea, hay gente que está 20,000, 40,000 veces en una situación más difícil que la tuya. O sea, dale gracias a Dios que no estás en esa situación, que estás en este lugar estratégico donde Dios está tratando contigo porque te está enseñando que hay unas áreas en tu vida que tú le tienes que entregar a Dios, que tú mismo te tienes que ayudar para poder ser lo que Dios tiene planeado para ti, para que tú puedas vivir en esa compasión, para que tú puedas vivir en la abundancia de paz y puedas disfrutar el amor de Dios. O sea, ¿qué hice? Le ayudé para que Él mismo se ayudara. Y ese es el propósito de nosotros como creyentes, ayudar a la gente, no subajarla, no pedirles, no exigirles, no llevarles a condenación, el decirles, ¿sabes qué? Pues tienes que dar esto, si no esto, ¿no? Eso a mí me llena a veces y no debo decir de coraje, ¿no? Me llena de desesperación el ver cómo la gente, ¿no? Nos usa, o sea, usa a los creyentes como obreros porque están trabajando para el bien de ellos, ¿no? Los puedes ver, bueno, no vamos a entrar en ese tema, ya ese es otro tema, pero puedes ver, ¿no? Cómo lucran y por medio de lo que Dios nos perdonó, nos siguen teniendo condenados. Y no es así, los siguen teniendo condenados, ¿no? Por eso dice que tenemos que tener un discernimiento de espíritu. Pero para que puedas tener un discernimiento de espíritu tienes que conocer la verdad. No te dejes engañar. O sea, no te dejes engañar. Tú tienes el poder y la autoridad para ayudarte a ti mismo por medio de Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. O sea, tú eres el templo. O sea, no necesitas donar tus ahorros para que hagan un templo de bloque, de ladrillo, y o sea, tú eres el templo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo te está guiando a toda verdad y a toda justicia. Ay, qué tremendo cuando podemos entender la verdad del Evangelio, cuando podemos entender que Dios nos ha otorgado absolutamente todo. Absolutamente todo, ¿verdad? Mira, ahora vamos a seguir en el 9, ¿no? No, estábamos en el 8. Lo mismo le pasa a los malvados a quienes les estoy hablando, porque con sus locas ideas dañan, dice.
Dice, dañan su cuerpo, rechazan la autoridad de Dios e insultan a los ángeles. ¿Verdad? O sea, eso pasa cuando tú te pones en una situación, fíjate que hay un tesoro escondido, ¿no? Cuando tú te pones en una situación donde se te exige algo y no lo puedes cumplir, dañas tu cuerpo porque estás preocupado, estás preocupada. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿en qué situación me puse? O sea, no. Si tú no te puedes comprometer a algo que no puedes dar, porque vas a dañar tu cuerpo con preocupación. Entonces lo que vas a hacer, como no lo vas a poder hacer, vas a empezar a rechazar la autoridad de Dios en tu vida. Y esa unción, ese poder del Espíritu Santo, se va a minimizar porque no vas a dejar que Él te hable ni te guíe, ¿no? Y mira lo que dice en el 9, y ni siquiera Miguel, el jefe de los ángeles, se atrevió a hacer algo así. Cuando Miguel peleaba con el enemigo, o sea, con el diablo, con el cucuy, el chanclotas, el uyuyuy, dice, para quitarle el cuerpo de Moisés, no lo insultó, sino que solo le dijo que el Señor te castigue, o sea, que el Señor te reprenda. No está de nosotros porque ese espíritu ficticio, o sea, ese personaje ficticio de juicio ya se fue de tu vida. Él ya se fue de tu vida, entonces ya se fue, ya no existe. Entonces, antes podíamos juzgar y hablar de los demás, pero ese personaje ya no existe en ti. Tú tienes que amar, perdonar y orar por los que te ultrajan y te persiguen, porque es bíblico. Entiendes lo que Dios quiere para ti y empiezas a vivir y te empiezas a ayudar, ¿no? Bueno, esta persona habló esto de mí, dijo esto de mí, pero ¿sabes qué? Yo no voy a regresar mal por mal, sino bien por mal, para yo ayudarme a mí mismo, porque yo no voy a cargar otro personaje ficticio de falta de perdón. O sea, fui libre. O sea, que el Señor lo reprenda, que el Señor se encargue, que esas cargas no son mías. Yo tengo que vivir, ¿verdad? Tengo que vivir ese amor y tengo que hacer el trabajo de Dios. Dios te llamó para libertar al cautivo, para sanar al enfermo. A eso te llamó. Mira lo que dice el 10, dice, sin embargo, esta gente insulta hasta los que no conocen. Se comportan como los animales, que conocen las cosas pero no las entienden y por eso terminan destruyéndose a sí mismos. O sea, mira, hay algo aquí. Nadie te puede hacer más daño que tú mismo. Escúchame bien, nadie. Porque el enemigo no puede tocar tu cuerpo si tú no le permites. Una persona que está adicta a la pornografía, y no sé ni por qué lo está diciendo, pero el Señor me lo pone, que está adicta a la pornografía, se hace solo a sí mismo, se hace daño a sí mismo porque está constantemente participando en algo que no le beneficia. O sea, no viene el enemigo, te prende la televisión y te dice, siéntate aquí, ponte a ver eso. No, eres tú mismo. Nadie te puede hacer más daño que tú mismo. ¿Me entiendes? Esas personas que sufren una adicción, sí, están enfermas, sí, necesitan eso en su cuerpo, pero nadie las puede. Ellos van a dejar de dañarse hasta el momento que diga basta. O sea, el enemigo constantemente te va a estar aventando dardos, ¿verdad? Pero tú eres la persona que tienes la autoridad para decir basta, hasta aquí, ¿no? O sea, el Señor se encarga de castigar todo eso y de destruir todo lo que viene sobre mi mente. O sea, yo no soy partícipe de estas cosas. Yo desecho todas estas cosas, todas estas acciones que me separan de Dios. Y sé que sí puedo, porque dice que lo puedo en Cristo, que me fortalece. O sea, mira, si nosotros, qué tremendo, ¿no? Nosotros no podemos ayudarnos a nosotros mismos a veces porque nos destruimos, nos estamos criticando, nos juzgamos, soy un imbécil, nunca voy a aprender. Y Jesucristo nos enseñó que Él cargó todos nuestros pecados. Imagínate que ahorita alguien viniera y te dijera, ¿sabes qué? X persona, tú vas a dar la vida por aquel violador, tú vas a dar la vida por aquel asesino, tú vas a dar la vida por aquel que hurta, tú vas a dar la vida por... ¿Qué vas a decir? No, hombre, yo no lo voy a hacer.
Mas sin embargo Jesucristo lo hizo. O sea, es que sí puedes. Y va a decir, no, pues es que Él es Dios. No, no, no. Él dice la palabra de Dios que Él se hizo carne y cargó nuestras iniquidades y dice que fue tentado en todo. O sea que tú te puedes ayudar a salir de todo esto. Mira lo que dice en el 11, dice, pobre gente, dice, porque conocen la palabra, conocen a Dios, dice, se portan como Caín, y Caín tenía un diálogo con Dios. Caín y Abel, cuando le dijo, ¿dónde está tu hermano? Dijo, ¿qué acaso yo soy el que cuida a mi hermano? O sea, ¿soy su guardaespaldas o qué? ¿Por qué me preguntas a mí? Y dijo, porque la sangre de tu hermano clama. O sea, la sangre de tu hermano está sobre ti. Tenían un diálogo con Dios, o sea, caminaban con Dios. ¿Y por qué? Porque Él quería. O sea, Él quería ser mejor. Y muchas veces la soberbia te llega a hacer eso. O sea, son personas creyentes. No les está hablando a los que no conocen a Dios. Les está hablando a los creyentes. Está hablando a ti y me está hablando a mí. O sea, qué tremendo, ¿no? Como Balaam, ¿no? Que por querer hacer dinero, quería hacer su propia autoridad. O sea, Dios me habla a mí y voy a hacer mi propia autoridad. O sea, ¿qué diferencia hay? Eran personajes que tenían un diálogo con Dios. O sea, no le está hablando al vecino que a lo mejor no conoce a Dios y que vive una vida de alcoholismo o X, golpea a su esposa o X. O sea, no son personajes que no conocen la palabra, son personas que hablaban con Dios y les está diciendo, se vuelven rebeldes. Como Coré, ¿no? Que venía de la tribu de Leví, que de una tribu que había sido escogida por Dios y entró sobre él, ¿no? Es el querer ser más, el querer llevar un personaje y querer que su nombre fuera resaltado. Y eso lo estamos viendo, lo estamos viviendo ahorita. No nos dejemos engañar porque Dios no puede ser burlado. Dios dice, es quien nos da la seguridad, el que nos llena de alegría, el que nos da la paz, el que nos deja la confianza por medio del Espíritu Santo. Te lo dije hace ratito. ¿Me entiendes? Es Dios, porque Dios nos hace justicia. Dios aplasta a aquellos que se quieren levantar y nos salva de los opresores. Salmo 72:4. O sea, es Dios el que lo hace. Pero tú tienes que creer, no, o sea, no crean ustedes que podemos engañar a Dios, porque cada uno de nosotros vamos a cosechar lo que hemos sembrado, porque Dios no puede ser burlado. No podemos, o sea, podemos hablar en el nombre del Señor, pero pues ¿por cuál Señor? El Señor con minúscula, ¿no? Yo me recuerdo cuando yo andaba en el mundo, ¿no? Hacía cosas que no le agradaban a Dios y me metía en lugares que no estaban bien. Y yo veía que tenían así, hablaban en el nombre de Dios, pero era una mentira, era un Dios falso, un Dios con minúscula. Y yo bien fascinada porque decía, ay, pues están usando el nombre de Dios. Es una mentira del enemigo. Son personas que se cuelan, ¿no? Entre nosotros. Son personajes ficticios porque Dios no los conoce. Por eso dice su palabra. Dice, Señor, pero si en tu nombre echaba demonios, en tu nombre, así en tu nombre, que dice, apártate de mí. Apártate de mí, hacedor de maldad, porque no te conozco. Enseñemos, ayudemos a la gente a distinguir lo que es bueno y lo que aparenta ser bueno. Hay mucha gente que vive, y otra cosa, hay gente que dice, bueno, es que yo doy y no puedo ser prosperado. Mis finanzas están mal. Claro, estás sembrando en una tierra estéril. En una tierra que nunca va a producir fruto. Ten cuidado dónde pones tu semilla. Gracias, Espíritu Santo. Ten cuidado dónde pones tu semilla. Si sabes el uso que se le está dando y tú estás consciente, ¿por qué pones tu semilla ahí? ¿Y sabes una cosa? Agarra esa semilla mejor y dásela al hambriento.
Dásela a las personas que verdaderamente lo necesitan, porque tu semilla no va a dar fruto. Y Dios te va a tomar en cuenta cuando tú ayudas a una persona. O sea, no vayas a ir a decir que la sierva Amparo te dijo que no. O sea, te estoy diciendo que si tú te das cuenta que esa semilla no está cayendo en tierra fértil, entonces haz un cambio. Yo te estoy ayudando por medio de la palabra para que tú te ayudes a ti mismo. Porque es Dios quien nos motiva para hacer el bien y quien nos ayuda a practicarlo. Y lo hace porque así es Él. Hagamos todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, porque no peque, para que nadie peque y nadie pueda culparte de nada. En este mundo está lleno de maldad y de pecadores. Ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Nos dice el libro de Filipenses 2 del 13 al 15. Debemos de ser dadores de vida. Debemos de ayudar para que ellos mismos se ayuden. Nadie te puede ayudar si no te ayudas a ti mismo. Yo me puedo pasar aquí todo el día ministrándote la palabra, pero si tú no te quieres ayudar, pues no va a haber ningún cambio. Dios es el único que hace los cambios. Dios es el único que puede sacarte de todo ese mundo de tiniebla. Así es que en esta mañana espero que esta palabra haya sido de edificación a tu vida como lo ha sido a la mía. Que Dios te bendiga en este día, y si tú no conoces ese Dios del cual yo te hablo, pues es bien fácil, no va a salir ángeles ni nada. Lo único que tienes que decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados y yo te recibo para que tú vivas en mi corazón y guíes mi vida, y mi vida pueda ser diferente, y tú me ayudes para yo ayudarme a mí mismo, para poder ayudar a mis generaciones. En el nombre de Jesús, bien fácil. O sea, no es nada así de que la gente te pone a veces, no, es que tienes que esto y que tienes que pagar aquí, que no. Absolutamente nada. Dios lo único que quiere es un corazón contrito y humilde, el cual Él nunca va a desechar. Así es que, mis amados, en este momento se me ha acabado mi tiempo, y pues estoy bien agradecida con Dios por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Hay tantos testimonios que yo te podría decir. O sea, he visto la gloria de Dios, he visto cómo Dios ha transformado mi vida. He visto cómo yo me he podido ayudar por medio de la lectura de la Biblia, cómo me he podido ayudar cuando hablo con Dios y le confieso mis faltas, ¿no? Mis debilidades, esas cosas que vienen y me estorban, y cómo me he podido ayudar cuando yo me humillo delante de Dios. Entonces yo anhelo, de veras anhelo, que tú puedas llegar a disfrutar el amor incondicional de Dios, esa compasión y sobre todo esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Padre, en esta mañana, ¿qué te puedo decir, Señor, que tú ya no sepas? Que estoy súper agradecida por tu grandeza, que estoy agradecida, porque diariamente me enseñas cómo vivir un día a la vez. No vivo en el ayer ni puedo vivir en el mañana, pero puedo vivir en hoy, en el presente. Y en este día, Señor, yo te he otorgado todas esas cosas que a veces vienen y estorban mis pensamientos. Que en este día todos los que están escuchando, Señor, puedan entender que en ellos existe la compasión, existe la paz y el amor, porque en ellos mora la esencia del Espíritu Santo. Que ellos permitan que el Espíritu Santo guíe en sus vidas para que puedan ser libres conforme al propósito divino, Señor. Yo los bendigo con el poder y la autoridad que me has dado, Señor, y declaro que sus vidas no serán las mismas desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Y te dejo con este versículo bíblico que dice en 2 de Timoteo 2:7: piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todos. Quédate con nosotros aquí en sintonía en esta tu emisora Radio Enciende una Luz. Después de mí estará el siervo Demencio Hernández con su programa
un minuto para Dios y así sucesivamente. Te recuerdo que mañana a las 6 de la mañana estaremos en oración. Si tienes alguna necesidad, solamente ve en nuestras páginas de Facebook, en Radio Enciende una Luz o La Tacita del Alfarero, pon tus peticiones y con muchísimo gusto vamos a ponerlas delante de Dios y vamos a ayudarte para que tú te ayudes a ti mismo. Tu amiga y sierva y servidora Amparo Walsh te da las gracias por medio de su programa La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración, y deseo que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer el rostro sobre ti, que la misericordia, la bondad y la gracia divina de Dios esté sobre ti y que el Señor te levante su rostro con un rostro aprobado para que tú puedas disfrutar lo que Él te ha dado. Bendiciones, te espero el próximo lunes en el mismo horario, 10 de la mañana tiempo montaña, con tu programa La Tacita del Alfarero. Bendiciones y hasta la próxima.